Esta década no para de sorprendernos. Una pandemia, guerra en Europa y repuntes en la inflación que no se veían desde hace décadas. Y hay varias preguntas que se estarán haciendo algunos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y quién es el responsable de todo esto? Algunos intentarán dar la culpa de esto a la guerra entre Rusia y Ucrania, como por ejemplo aquí en España, donde el presidente ya lo hizo, o en uno de los programas televisivos más vistos del país también se intentó dar la culpa a la guerra. Pero esto viene de antes de la guerra. Y prueba de ello es que en este canal hemos hablado de esto en octubre del año pasado, en enero lo hemos hablado con Juan Ramón Rayo y también en febrero de este mismo año saqué un vídeo hablando del tema, así que no es cierto que la inflación actual venga de la guerra. Hace unas 2 semanas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció una subida de tipos de interés, la primera que hace Estados Unidos desde 2018, cosa que va a suponer un retroceso en el crecimiento de Estados Unidos, pero de esto hablaremos en un futuro vídeo. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. A ver, a lo que nos interesa. Para comprender bien lo que se avecina y tratar de ver por qué estamos en esta situación y quiénes serían los responsables, habría que viajar atrás en el tiempo. Año 2008. El mundo se enfrentaba a una de las peores crisis económicas desde el crack del 29. Empresas que se fueron a pique y millones de trabajadores se quedaron en la calle. Aquí es donde va a empezar nuestro camino para intentar entender qué es lo que ha pasado. En esas fechas, los bancos centrales de las grandes potencias económicas se vieron forzados a realizar políticas muy agresivas para tratar de alguna forma mantener las economías a flote. Los motivos por los que se preocupaban tanto por esto lo tengo explicado en otro vídeo, así que no me voy a detener en esto aquí. Ahora sigamos con nuestro relato. A pesar de las agresivas políticas aplicadas por los bancos centrales, la inflación y el crecimiento no lograban repuntar. Lo único que estaba creciendo era la deuda de muchos países. En Europa esto se vio especialmente en los países del sur, conocidos como PIGS. Estaban formados por Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Estos países eran a los que con diferencia más duramente les golpeó la crisis, especialmente Grecia, que en 2009 casi hizo desaparecer la eurozona, cuando se estaba hablando de que Grecia saliese del euro, algo que habría provocado un efecto dominó haciendo que luego vaya España, luego Portugal y luego el resto de países, llegando a desintegrar completamente el euro. Pero el Banco Central Europeo decidió intervenir y rescatar a estos países. Las famosas palabras de Mario Draghi de aquel momento, haremos lo que sea necesario, fueron suficientes para calmar las cosas. Estas acciones del Banco Central Europeo tenían un objetivo claro: intervenir con la esperanza de que esos países aprovechasen el tiempo que se les estaba regalando e hicieran los deberes reduciendo sus montos de deuda. Y si lo hubiesen hecho, probablemente no estaríamos en la situación en la que estamos. En Estados Unidos se hizo algo parecido, y tanto Estados Unidos como algunos países de la eurozona no hicieron demasiada cosa por reducir su deuda. Esto es lo destacable de esta época: la gran acumulación de deuda. Riesgo inflacionario no parecía haber, y la deuda era sostenible. Sí, ya sé que más de uno se estará alarmando ahora, pero tengo explicado el porqué en otros vídeos. Los tendréis en la descripción. Pero era sostenible siempre y cuando no llegase una perturbación que lo cambiase todo. Y esa perturbación llegó en 2020. A partir de 2020 es cuando podemos empezar a ver las causas de la inflación actual. Esto lo encontramos con la llegada del coronavirus. A nuestros protagonistas no les quedó otra que aplicar políticas bastante agresivas para tratar de mantener la economía a flote. Especialmente destacar el papelón que ha hecho Estados Unidos, donde se metieron un dopaje con esteroides. Y no solamente esto. Empezaron a ver toda una serie de fenómenos de oferta que también empezaban a desestabilizar la economía. Llegaron los temidos cuellos de botella. Y a partir de aquí empezamos a ver las disrupciones que provocaron el lío que hay actualmente. Y empezamos a ver a nuestra protagonista, la inflación. Debido a los programas de gasto aprobados por el gobierno, lo que se conoce como la demanda,
no se había visto mermada, explicándolo de una forma más cotidiana. Con programas como el ERTE, aquí en España se trató de mantener las rentas de los trabajadores, es decir, impedir que estos sean despedidos y mantengan su poder adquisitivo, cosa que funcionó y evitó que la crisis hubiese sido aún peor. Pero esto llevó a dos problemas. En primer lugar, un aumento de la deuda de muchos países y en segundo lugar, la oferta, debido a los parones provocados por las restricciones de la pandemia, se vio tensionada, haciendo que muchas fábricas no pudiesen abastecer la demanda. No porque no tuviesen la capacidad de hacerlo, sino porque por el parón se hacía complicado volver a reanudar esa producción. Así que teníamos por un lado a los consumidores que no perdieron renta gracias a la estabilización por parte del gobierno y por otro lado muchas fábricas que no podían abastecer la misma demanda que antes porque no lograban llegar al 100% de su capacidad productiva. Así que la ecuación es simple. Si hay más demanda que oferta, los precios suben. Y hablando de la demanda, en el caso de Estados Unidos hay buenas razones para pensar que se había sobreestimulado, que el paquete de estímulos que se aprobó ahí era bastante gordo. Pero si el problema estuviese solamente ahí, lo único que deberíamos hacer es esperar a que las fábricas vuelvan a producir a su máxima capacidad y los precios se volverían a estabilizar. Y quienes decían eso no iban tan mal encaminados. Pero la cosa es que se estaban gestando nuevos problemas. En primer lugar, se produjo un fenómeno muy curioso. Faltaban trabajadores, algo que se tituló como el gran abandono o la gran renuncia, donde se estaba empezando a ver algo que parecía imposible de ver. Faltaba mano de obra. Por poneros un ejemplo, yo vivo en una zona turística y paseando veo un montón de carteles donde dicen que se buscan trabajadores, algo que hace 3 años era imposible de ver. ¿Y por qué? Pues por las políticas de estímulo o mantenimiento de rentas como las de ERTE aquí en España, donde se le ha dado un cierto poder de decisión al trabajador, donde no necesita sí o sí salir a buscar trabajo ya que tiene unos ingresos por parte del Estado. De este fenómeno hablaremos en un futuro. Ahora volvamos a lo que nos interesa. Y las consecuencias de esto se hacen notar en la producción de las empresas. Yo quiero intentar producir más, pero para eso necesito más mano de obra. Y si esa mano de obra no está dispuesta a trabajar, tenemos un problema. Así que muchas empresas, aun pudiendo y queriendo aumentar su producción, no pueden hacerlo debido a la escasez de mano de obra. Así que se quedaban con las manos atadas. Por esto hasta inicios de 2022 los bancos centrales no tenían muy claro si actuar o no, porque estaban jugando con fuego. Si cortaban el grifo y esa inflación era transitoria, podrían haber provocado un fuerte parón en la economía. Pero en febrero de 2022 llegó el golpe definitivo a esta situación. Y estamos hablando de la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto el golpe definitivo a esta situación, echando más leña al fuego. Entre las sanciones y la disminución de la capacidad productiva de algunas materias primas hizo que los precios suban aún más y sobrepasen ese umbral de lo razonable, haciendo que muchos países, especialmente en Europa, vayan a tener que aplicar medidas durísimas para tratar de combatir la inflación. Medidas que no tendrían que ser tan duras si se hubiese hecho los deberes cuando tocaba. Si no se hubiese desaprovechado el tiempo que les ha regalado el Banco Central, estaríamos ante un escenario bastante diferente, incluso a saber si hubiese arrancado la guerra, porque esa es una de las cartas con las que jugó Putin también. Así que otro gallo cantaría si los gobiernos hubiesen hecho lo que tendrían que haber hecho. Pero ahora que los bancos centrales supuestamente van a endurecer sus políticas, hará que estos países se vean asfixiados y se aplicarán políticas impopulares para tratar de combatir esta inflación. Y sobre cómo se va a combatir esta inflación lo hablaremos en un próximo vídeo, especialmente en Estados Unidos, donde ya se han anunciado unas cuantas medidas. Así que suscribiros para no perderoslo. Y ahora la pregunta para vosotros: ¿hasta cuánto creéis que va a durar esta situación y cómo de grave va a ser? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en la próxima.